Buenas tardes. Bienvenido al doctor José Jala Becherem, conocido por muchísimos de nosotros. Es vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina y, lo más importante, es un gran amigo de respetable reconocimiento a nivel nacional, que le agradecemos que hoy nos regale su tiempo y platique su experiencia, que será para nosotros de gran utilidad. En nombre de Gira Montesinay, te damos la bienvenida y agradecemos a todos los participantes de acompañarnos en esta tarde. Empezamos. ¿Se puede salir a la calle caminando o en coche a dar una vuelta? ¿Qué riesgo hay? Platícanos, porque la gente de repente se siente un poco desesperada, que queremos dar la vuelta o caminar aunque sea en la calle. ¿Qué opinas de eso, Pepe? Mira, hay muchas situaciones que se pueden hablar en concreto. Yo hoy en día les podría decir que mejor nos resguardemos estas 3 o 4 semanas que son muy importantes en casa. Y les voy a decir por qué. Porque hay gente que sí tenemos la necesidad de salir a la calle por nuestro trabajo o por alguna situación en particular y que sí tenemos que salir a la calle. Entonces, ocupemos esos espacios para la gente que tenemos que salir. Por supuesto que puede haber contaminación del virus si nosotros salimos a la calle y hay mucha gente corredora y en bicicleta que viene atrás de nosotros y puede pasar a 1 o 2 metros, y si tose, estornuda o platica con la persona que va caminando, en este caso en particular, puede contagiarnos. Por eso es que en estas 3 o 4 semanas que son básicas y muy importantes, porque el crecimiento va a ser exponencial a partir de esta semana, entonces mi sugerencia es que nos quedemos en casa, que caminemos alrededor de la mesa y de la sala y del comedor y de la cocina, y fundamentalmente que nos quedemos en casa. ¿Es verdad esto de la estela que deja una persona infectada, que podemos, todavía se queda en el aire y podemos adquirirla? Ese es el principal mecanismo de contagio. Entonces, no vale la pena que nos arriesguemos a este aspecto. Yo les sugeriría que sí, esta norma internacional, mundial, es que nos quedemos en casa. Ok. Cuando hay una persona que tiene que salir por causas de fuerza mayor, como lo mencionas, ¿qué medidas debemos de tomar? Sabemos, bueno, la Susana, separación, pero ¿cómo tenemos que salir los que tengan que salir por fuerza mayor, y los que se quedan, qué tienen que hacer cuando esta persona llegue? Mira, los que tengan que salir tienen que tomar muchas precauciones, es decir, tener un tapabocas, un tapabocas protector, unos gogles, de preferencia una mascarilla, por supuesto que también guantes de látex. Y cuando regresemos, quitarnos todo esto antes de entrar a la casa, incluso quitarnos los propios zapatos, que ahí podría también traer el virus, y entrar y estar más tranquilos en ese aspecto. Pero quiero aclarar que tal vez valga la pena de una vez, y luego hacemos hincapié cuando venga quizás otra pregunta al respecto, es que si uno ya viene infectado, aunque esté totalmente asintomático, aunque tenga todas estas medidas y que digas, es que se tiene que bañar antes de entrar a mi casa, etcétera, etcétera, si ya viene con el problema del pulmón y no utilizamos efectivamente estas precauciones universales que se están manejando aquí en el PowerPoint, si nosotros no tomamos estas medidas y ya tenemos el virus y entramos a nuestra casa, a pesar de todas estas medidas, podemos contagiar a toda nuestra familia o a toda la gente que esté conviviendo con nosotros. Perfecto. Aquí en esa diapositiva anterior se mostraban esas precauciones universales que tenemos que tomarlas siempre, ¿sí? No tocar estas superficies, la sana distancia, como comentabas, Alicia, la careta, los gogles, el tapabocas y, por supuesto, los guantes preferentemente de látex. Pepe, aunque suene esto ya un poco repetitivo con lo que nos platicaste, ¿qué nos recomiendas hacer con nuestro personal de servicio que entra y sale de la casa? Mira, yo recomiendo que no haya personal de servicio de entrada y salida de la casa. O sea, si es un personal que está conviviendo con nosotros, que se quede todo este mes, desde hace un par de semanas hasta finales probablemente de mayo o principios de junio. No sabemos exactamente cuánto acabe esta etapa 3, esta contingencia 3, pero esa salida, porque hay mucha gente que dice es que yo, al personal que trabaja conmigo en mi casa,
hago lo que habíamos comentado hace un momento. Antes de entrar a la casa, pasa a su cuarto, se baña, etcétera, etcétera. Pero finalmente, si ya viene el virus y está totalmente asintomática, nos puede contaminar a todos los que estamos alrededor y ella ni siquiera darse cuenta y a lo mejor probablemente ella pasar totalmente asintomática. Entonces, de preferencia, este aislamiento hay que llevarlo al 100%. Es importante que lo llevemos al 100%. ¿Qué pasa cuando, si hay dos familias que se están cuidando muy bien, llevan un mes aisladas, se pueden juntar? Mira, si tuvieran un mes completamente aislados, podrían juntarse. Sin embargo, no estamos expuestos a que el niño salió al jardín o que en el jardín pasó el jardinero y tocó la manguera y la manguera estaba contaminado y el niño totalmente asintomático y nos contamine. Yo entiendo que la relación familiar, la relación de amistad, la relación social es muy importante y estamos acostumbrados cotidianamente a esto y más en nuestra bendita comunidad. Sin embargo, hoy yo les digo que nos aislemos. Estos medios de comunicación como el que estamos utilizando, pues son una forma que si no los hubiera, estaríamos mucho más perdidos, pero son una forma de estar comunicados constantemente. Hagámoslo en forma personal. Yo tengo a mi propia familia, a mis hijos y a mis nietos aislados, cada uno en sus casas, y la única manera de vernos es a través de estos medios de comunicación. Entonces, pongamos el ejemplo y no, de preferencia, no nos juntemos. Cuando pedimos comida de la calle o comida a domicilio, ¿se puede hacer? Si sí lo hacemos, ¿qué prevención o qué medidas podemos tomar? Mira, cuando llegue la comida, no tocar a la persona que nos los está dando, de preferencia pagarla si se puede con tarjeta de crédito antes para que no tengamos ni que recibir monedas ni billetes de cambio, que ahí podría estar contaminado el virus, ni saludar a la gente que nos la deje, lavarnos muy bien las manos, ponernos guantes, quitar toda la cubierta de la comida, tirarla, volvernos a lavar las manos, después ya tocar la comida y hornear la comida o ponerla en el microondas, pero no tener ningún contacto con todas las superficies que potencialmente podrían tener el virus en ese momento. ¿Las pruebas caseras son confiables? Mira, la mejor prueba es la del PCR que se hace en los principales laboratorios de la Ciudad de México, en los principales hospitales y en los principales laboratorios. Se están perfeccionando estas pruebas caseras, pero tienen muchas falsas positivas y muchas falsas negativas. De tal manera que yo sugeriría que estas pruebas caseras no las utilicemos ni en forma rutinaria y solamente se están usando en forma de experimentación. Pronto saldrá una prueba casera muy rápida que en unos cuantos minutos tengamos, o unos cuantos segundos incluso, tengamos la posibilidad de decir, ya tenemos la infección activa o tuvimos ya el anticuerpo para la infección. Pero hoy todavía tienen mucha falsas positivas y falsas negativas. Entonces, Claro. no las tomemos como tal, así tan fehacientemente. Sí, y otra pregunta, ¿cuánto tiempo más se calcula que puede durar el contagio masivo? Mira, el contagio masivo puede durar 2 meses más. Lo que pasa es que viene ahorita una escalada en estas 2 o 3 semanas, después viene una meseta y luego viene el descenso, que también es muy peligroso el descenso, porque el descenso podría en un momento determinado también ser parte del contagio masivo. Entonces sí es importante que estemos atentos a las medidas que nos da la Secretaría de Salud para ver cuándo ya podemos empezar a salir. Y esta salida seguramente, como en otros países, va a ser escalonada. Primero los que tengan menor factor de riesgo y después los que tengamos mayores factores de riesgo. ¿En tiempos cuánto se calcula? ¿De aquí a junio? ¿Cómo Mira, el programa? no te lo puedo decir exactamente porque va a depender un poco de cómo se comporte la sociedad. Si Sí. la sociedad se comporta ahorita y nos comportamos adecuadamente, como lo hemos venido haciendo hasta este momento, creo que va a ser muy bueno, va a ser muy interesante y va a ser muy productivo que en 2 meses, yo calculo que a mediados de junio, podremos empezar a salir. Bueno, para regresar a una vida normal, progresiva, sin... Progresiva. No se va a poder regresar así de un día para otro a una vida completamente laboral y Exacto. escolar y académica de un día para otro, pero sí va a ser
progresivo y escalonado. Los noticieros dicen la verdad. ¿A quién le creemos? Hay tanta información afuera que cómo sabemos a quién seguir o qué seguir, ¿no? ¿Qué recomendaciones seguir? Mira, no sé bien, no sé bien. Lo que podría discrepar un poco en los noticieros es lo que hemos visto, que a lo mejor dicen un mayor número de muertes en un lado o un mayor número de infectados en otro lado o un menor de uno u otro también. Pero para fines prácticos ahorita, lo importante es que a lo mejor son 800 muertes o a lo mejor son 1000 muertes. No lo sé con exactitud, pero lo que sí podemos decir es que sí tenemos la necesidad y la obligación de que como sociedad civil, como personas, colaborar con el gobierno. Y no dejemos todo al gobierno a que nos diga, o decir, a lo mejor son mentiras y yo sí voy a salir, porque por lo pronto, conociendo la epidemia y la pandemia hoy en día, de lo que ocurrió hace unos meses en otros lados, no debemos de salir, porque las muertes fueron terribles en países mucho más adelantados desde el punto de vista médico y tecnológico y con preparación de hospitales que nosotros mismos. Por ejemplo, el propio Estados Unidos, que están sufriendo una cantidad de muertes impresionantes en Nueva York, en Bale, etc. Eso quiere decir que aunque las noticias digan números no tan alarmantes o no les hagamos caso mucho a esos números, sino seguir con los consejos de refinamiento, ¿no? De quedarnos, no importando la exactitud de los datos, ¿no? Exacto, no importa, no importa. Si te dicen ahorita que son 800 o son 820 fallecimientos, creo que no debemos de centrarnos en eso. No debemos de centrarnos en que la pandemia es un problema de salud que nos puede llegar a afectar a todos y que tenemos la obligación de cuidarnos y tenemos la obligación de difundir que sí tenemos que cuidarnos. Esa noticia de que sí tenemos que estar en cuarentena en nuestros domicilios, esa sí es totalmente cierta. Las demás, de los números no lo puedo asegurar, pero esta sí es totalmente cierto y tenemos que acatarla. Y por supuesto hacerle caso a los comunicados de Comité Central y si tenemos dudas, mejor recomiendas dirigirnos a la página de Gerum y preguntar por ahí las dudas que tengamos y la veracidad de las fuentes, ¿no? Exactamente. Yo sí les recomiendo entrar a esta página que está al alcance de todos los miembros de nuestra comunidad y que sí está actualizándose día a día y que sí son números pues escalofriantes. Ya tenemos ahí, como se puede ver, 2 defunciones o algo así, ¿verdad? Sí. Sí, 2 defunciones. Entonces sí es importante que nosotros... Esta es atrasada, pero sí. Sí, 2 defunciones en nuestra comunidad ya las hay. Entonces sí es importante que entremos a nuestra página y le hagamos caso a la indicación de Monte Sinaí en particular y del Comité Central en general. Hemos recibido varios de nosotros una noticia de Italia en donde se hace una autopsia y platican que no es necesario tener estos respiradores y que no ataca el pulmón el coronavirus, sino que hace unos coágulos que provocan una trombosis. ¿Qué hay de esto, Pepe? Hay muchas noticias que estamos oyendo y en muchos chats nos llegan cotidianamente cientos de noticias en relación a fármacos, en relación a tratamientos, en relación a situaciones caseras que podemos hacer, etcétera, etcétera. Esa noticia de Italia efectivamente causó un gran revuelo en decir que había coágulos. Este virus, en efecto, sí puede producir, de hecho, sí produce este virus, sí produce alteraciones en la coagulación. Y a varios de los pacientes les hacemos un examen de sangre que se llama dímero D para saber si están haciendo estos problemas de coagulación o ya tienen este problema de coagulación y a estos pacientes los anticoagulamos. Pero nosotros en la tomografía de tórax podemos distinguir fácilmente, no de ahorita por el coronavirus, sino fácilmente podemos distinguir cuando hay un proceso de coágulos en el pulmón o cuando hay un proceso de infección en el pulmón. Y por supuesto que sí puede haber coágulos, pero lo más importante para intubar a un paciente son el problema de la neumonitis, de la neumonía. Y también puede haber coágulos en el pulmón y en otras partes del cuerpo que paralelamente se manejan en forma simultánea y esos coágulos en el pulmón
que se manejan en forma simultánea junto con la ventilación es dar anticoagulantes por vía subcutánea fundamentalmente. Pero no tenemos que tomar como prevención alguna aspirina o algún medicamento para ayudar a esto. No, si en dado caso que existe esa posibilidad desde el punto de vista clínico, más que aspirina, nosotros estamos dando heparina de bajo peso molecular, la praxieparina o enoxieparina, que la damos en forma subcutánea, que la inyectamos en el abdomen cerca del ombligo. Pero eso es cuando ustedes lo indican y cuando ya se presenta la enfermedad, no nosotros como prevención. No, yo les aconsejaría que no tomemos medicamentos nada más como prevención prácticamente. La mejor prevención es la que estamos haciendo ahorita, que tratemos de aislar a toda la comunidad. Y mira, Alicia, es importante que nosotros veamos esto. Este aislamiento en casa ahorita es mucho mejor que un aislamiento en el hospital. El aislamiento en el hospital verdaderamente sí es un aislamiento, en donde no dejan entrar en ningún hospital público, ni privado, ni nada. No dejan entrar ni que vaya siquiera al hospital ningún familiar. Entonces, ese sí es un aislamiento para el enfermo cuando está hospitalizado. Entonces, tomemos en cuenta que este aislamiento, estas 3 o 4 o 5 o 6 semanas que vamos a tener aquí, o que puede tener la gente en general en casa, pues es un poco relativo, porque nos estamos comunicando, porque no nos desesperemos. Tenemos que afrontar esta situación. Es una situación, la verdad, inédita, y es una situación muy, muy grave que nadie nos esperábamos desde 1915, 16, 17, 18, que pasó la gripe española. No teníamos una problemática tan severa a nivel mundial como esta. Sí, como dices, tenemos que estar positivos y saber qué va a pasar, pero es mejor cuidarnos ahorita, como dices, en casa y no en el hospital, y con la esperanza de que si nos cuidamos estas semanas vamos a poder salir mucho más fuertes. A ver, Pepe, de las personas que son intubadas, ¿qué porcentaje de ellos sobrevive? La gente tiene mucho miedo al problema de intubación, porque ha oído que cuando uno se intuba es muy difícil que salga de la extubación. Déjame decirte que cualquier cirugía en general intuban al paciente para hacer cualquier cirugía de cualquier naturaleza. Entonces, la mayor parte de las gentes intubadas pueden salir bien. Desafortunadamente, los pacientes que están con coronavirus intubados a nivel mundial depende un poco de la comorbilidad, es decir, de las enfermedades simultáneas que tengan, además del propio coronavirus. Entonces, depende un poco en este aspecto. Pero esta dependencia hace que se puedan extubar entre el 20 y 30%. Pero, repito, depende. Si es un agente que no tiene mucha comorbilidad y está intubado, tiene muchas posibilidades, más del 80% de posibilidades de extubarse e irse caminando a su casa. Nosotros ya hemos tenido algunos pacientes intubados que ya están hoy en día en su casa y completamente curados con las pruebas de PCR con coronavirus positivas, y que ahora se encuentran totalmente extubados y en su casa. Entonces sí hay esa posibilidad. No nos desesperemos, porque si un paciente ya está intubado, tiene pocas posibilidades de salir. Al contrario, esa es la situación que enfrentamos ahorita, que no tenemos muchos ventiladores y no tenemos muchas posibilidades para intubar a muchos pacientes, pero en la medida en que se vayan presentando poco a poco estos pacientes, pues podemos salvar muchas más vidas que si se llegan ahorita a presentar muchísimos más casos y no tuviéramos la posibilidad de enfrentarlos simultáneamente para poder atenderlos en forma óptima. Hay muchos mitos acerca de varios medicamentos, como por ejemplo el Advil. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Y aparte aprovecho para leerte una pregunta que nos mandaron en el chat, que nos dicen dice, doctor, yo hablé con un médico muy importante en Israel y me dijo que el Plaquenil ya está prohibido en Israel y que puede ser contraproducente. ¿Usted qué opina? Los antiinflamatorios no esteroideos, que son el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno, con todos los nombres comerciales como el Advil que tú comentas, se ha visto que pudieran tener cierto efecto nocivo en los pacientes que tienen coronavirus. No está totalmente comprobado, pero mientras esto no se compruebe, yo sugeriría que por lo pronto no se utilice. ¿Sí? Hay algunos otros analgésicos como el paracetamol o el acetaminofén que podrían utilizarse para estos fines de bajar la temperatura y quitar el dolor. Ahora,
En relación a la cloroquina o hidroxicloroquina, que es el Plaquenil, el Aralen, son fármacos que se utilizan desde hace muchísimos años en muchos pacientes, fundamentalmente en pacientes reumatológicos como artritis reumatoide, lupus eritematoso, síndrome de Sjögren, etcétera, etcétera. También se utilizan como agentes antipalúdicos, es decir, son agentes que mejoran notablemente para mejorar esta infección por este parásito que es un plasmodium. En el coronavirus se ha notado cierta efectividad y se está utilizando en todo el mundo. Lo que pasa es que ningún medicamento es inocuo, es decir, ningún medicamento no deja de tener reacciones secundarias. Entonces, sí puede tener reacciones secundarias cuando se utiliza y no se vigila su uso. Entonces, no debe de utilizarse en forma preventiva nada más. Debe de utilizarse en algunos pacientes no asintomáticos, en los que ya tengan algunos síntomas y que sean prescritos por el médico, porque puede producir problemas a nivel oftalmológico y también puede producir problemas a nivel cardíaco, en donde hace que haya una pausa entre las pulsaciones del corazón y esto podría en un momento determinado provocar algún problema a nivel cardíaco. Entonces sí es importante que lo estemos vigilando y a la gente que le estamos dando Plaquenil, veamos esta situación. Es uno de los pocos fármacos que se está utilizando y todas estas noticias de todos los fármacos están verificándose porque en tan poco tiempo de la epidemia no tenemos evidencia científica muy importante. Para que un fármaco sea útil para una enfermedad se requieren muchos meses o años. Aquí estamos viendo la evidencia en lo que está sucediendo en 3 o 4 meses máximo desde que empezó esta enfermedad en China. Entonces, por lo pronto no está contraindicado hasta donde yo sé en Israel y se ha habido grandes mejorías. De hecho, en la FDA se adelantó en Estados Unidos y ya lo aprobó junto con la acitromicina, esta combinación para el uso en gente que tenga síntomas de coronavirus y obviamente con la prescripción de su médico. Pepe, sabemos que debemos estar alertas cuando uno tiene calentura, tos seca, gripa, pero hay más síntomas en otra parte del cuerpo, o sea, ¿cómo sabemos si tenemos diferentes síntomas, por ejemplo, de gastro, que tengan que ver con esto y que sean dignos para tomar atención como inicio de esta infección? El diagnóstico diferencial del coronavirus es muy amplio con muchas enfermedades, con muchísimas enfermedades. Primero, en efecto, los síntomas que tú bien comentabas son tos fundamentalmente seca, disnea, que es dificultad para respirar, dolor en el pecho, dolor en el tórax, y también puede haber fiebre. Son los principales síntomas. Pero como es un virus que está circulando en todo el organismo, pues también se puede manifestar con un cuadro clínico de enfermedades neuropsiquiátricas, con un cuadro clínico, como tú bien lo comentabas, de una propia gastroenteritis. Pero el diagnóstico diferencial hay que hacerlo. Entonces, es a veces en etapas iniciales indistinguible a una gripa común por cualquier virus o por cualquier otra bacteria. Es indistinguible de una gastroenteritis por cualquier virus o también por cualquier bacteria. Es indistinguible también de un proceso alérgico, por ejemplo. Es indistinguible de una exacerbación de un asma en las personas que padezcan esta enfermedad. Entonces, sí es importante hacer el diagnóstico diferencial y que la gente no caiga en pánico, porque aparte de que hay coronavirus, pues puede haber ahorita una gastroenteritis porque comieron en su casa la pizza y la pizza venía con alguna infección o le cayó pesado, puede ser una intoxicación alimenticia, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta que el diagnóstico diferencial, primero, puede ser muy amplio y segundo, que casi todos estos otros se manifiestan, se controlan o se autocontrolan solitos. Sin embargo, si es un proceso bacteriano, pues sí habrá que dar antibióticos. Eso quiere decir que no descartemos ningún síntoma sin tener pánico, como dices, nada más estar alertas y en caso de sí tener calentura, fiebre alta y esta falta de poder respirar, entonces sí contactarnos, ¿no? Exactamente, pero las demás enfermedades pues siguen siendo y teniendo su prevalencia, tanto enfermedades agudas como crónicas,
o como las crónicas que se agudizan. Entonces, todas esas enfermedades pues van a seguir su evolución y van a seguir su curso y se van a seguir presentando. No todo lo que vamos a ver en este momento necesariamente es coronavirus. ¿Cómo sabemos cuándo es indicado hacernos la prueba? O sea, decir, bueno, ya tengo todo esto, sí me voy o me espero. ¿Qué hacemos con esta prueba? Mira, el 80% de la gente cursa sin ningún síntoma, es asintomática, el 80%. Entonces, a lo mejor yo ya lo tuve, o a lo mejor tú ya lo tuviste, o Marlene, ya, puede ser que ya lo hayamos tenido y cruzamos asintomáticos. Esto no es exclusivo del coronavirus. Esto sucede en muchas enfermedades virales. Por ejemplo, una enfermedad viral es la hepatitis, que se transmite también por vía oral, y aunque esa también por vía fecal, es la hepatitis tipo A. Y aunque ya hay vacuna, ya no tenemos ese miedo, pero el 80% de la gente que antes de la vacuna estaba contagiada con hepatitis A, cursaba asintomática y no se daba cuenta. Y así va a pasar justamente con lo que es el coronavirus. No nos vamos a dar cuenta. Entonces, no tengamos miedo en ese aspecto. Ahora, ¿cuándo nos hacemos la prueba? Cuando tengamos algún signo o síntoma. El signo o síntoma, o cuando tengamos la posibilidad de que hayamos estado en contagio con alguna otra persona, en contagio directo. Entonces, por eso es que ahorita, se supone que ya ahorita, en este momento, como miembros de la comunidad Monte Sinaí o como miembros de la comunidad judía de México, no deberíamos de tener en este momento, deberíamos haber descartado esta posibilidad porque supuestamente ya estamos todos aislados, supuestamente. Entonces, si no lo hemos estado, debemos de tener la conciencia de aislarnos a partir de este momento. Por favor, aislémonos, porque entonces ya descartaríamos esa posibilidad. No, si es una tos seca con fiebre, o si hay dificultad para respirar, entonces sí hay la necesidad de hacerse el examen, porque ahí sí podríamos, en estos primeros días, en caso que tuviéramos, y ya tenemos esos síntomas, sí dar estos antiinflamatorios del tipo del plaquenil o cloroquina o hidroxicloroquina o Oralen, que se comentó que estaba contraindicado en Israel, ya podríamos empezar a dar esto junto con un antibiótico que es la acitromicina, tiene muchos nombres comerciales, la acitromicina, que se encuentra fácilmente en cualquier farmacia hoy en día. Esa combinación podría en estos días hacer que no llegásemos a ese proceso inflamatorio en donde nuestras defensas bajan radicalmente y el virus le gana al cuerpo, y esta posibilidad hay de que tengamos la necesidad de ir al hospital, que me adelanto probablemente a otra pregunta. ¿Cuál sería la necesidad de ir al hospital? La necesidad de ir al hospital sería cuando hay básicamente dificultad para respirar, cuando nuestro oxígeno baja, y eso lo podemos ver. Cuidado, porque esto puede ser muy subjetivo. La gente puede decir, por todo el pánico que hay ahorita y por toda la depresión y angustia, la gente puede sentir la sensación de que no puede respirar. Sin embargo, esto se puede corroborar con un aparatito que se pone en el dedo y nosotros podemos ver la oxigenación. Y cuando baja esa oxigenación de los niveles normales, entonces sí podríamos decir si existe verdaderamente una dificultad para respirar. Nos adelantamos entonces y el oxímetro sí es recomendable que tengamos uno en la casa, nada más para como tener alguna referencia. Bueno, mire, el oxímetro es un aparatito que se pone en el dedo, que se compra en cualquier farmacia, no es muy caro. Y no quiero asustar a la gente, no debemos de estar tomando la oxigenación. La oxigenación varía de la ciudad en donde vivamos. La Ciudad de México es muy alta, entonces tenemos oxigenaciones de 93 a 95 más o menos. A nivel del mar esto puede subir un poco más, pero con una oxigenación base, porque la gente que fuma o tiene enfermedad pulmonar crónica, por asma bronquial, por bronquitis crónica o por enfisema pulmonar, esta gente puede tener la oxigenación menor, entonces no es un parámetro para irse al hospital. Pero si de su parámetro de oxigenación normal le baja 3, 4 o 5 puntos, entonces sí podría ser un indicativo de acudir al hospital. Una prueba muy importante, muy importante, además de la prueba del coronavirus, es una tomografía de tórax. Es muy importante, más que la placa de tórax, porque la placa de tórax puede salir normal. La tomografía sí nos puede dar indicios de cómo está el paciente. Pero aún así, ese es el oxímetro, efectivamente. Aún así, por ejemplo, ahí se miden dos cosas. Se mide la oxigenación, que es el 98, que es lo normal, y la segunda, que es la frecuencia cardíaca, que es el 79.
Entonces, aún así, estando con la neumonía, los pacientes habitualmente se pueden manejar en casa. ¿Qué nos recomiendas tener en casa como para no hacer compras de pánico, pero sí tener como algunas medicinas o algo? ¿Qué nos propones? Mira, yo diría que, así sinceramente hablando, que no hagamos compra de pánico de nada. Y ni siquiera a lo mejor el oxímetro, solamente que ya tuviéramos la posibilidad de que estuviera alguien enfermo, podríamos tener el oxímetro. Pero si no, yo diría que no hagamos compras de pánico, ni, fíjate Marlene, ni de medicamentos, ni tampoco de alimentos. Porque lo que pasó al principio con la hidroxicloroquina y la cloroquina es que los pacientes que la necesitaban tomar porque tenían artritis reumatoide, por ejemplo, y que la necesitaban en forma crónica, no la encontraron. Entonces, mi idea es que, por favor, no hagamos compras de pánico. Conseguiremos todo, ayudaremos a conseguir en un momento determinado los medicamentos necesarios. Igual que la comida, creo que no va a haber escasez. Si nosotros hacemos compras de pánico, sí podemos crear escasez. Y además sería poco ético tener medicamentos o insumos o hasta alimentos de más cuando pudiera haber en las farmacias o en los supermercados el abastecimiento día a día. Entonces, no acaparemos, seamos conscientes en general para toda la sociedad. Si ya tuve COVID-19, soy inmune, ¿cuánto tiempo dura la inmunidad? No se sabe. Lo más probable es que sí sea ya uno inmune para este episodio del COVID. Es lo más probable es que seamos inmunes. Aparentemente hay algunos casos anecdóticos registrados en la literatura en donde empezó esta epidemia fundamentalmente en China, en donde ha habido un rebrote, que ya estaban curados y nuevamente vuelvan a contagiarse, aparentemente. Pero lo que se sabe hasta ahorita es que la gente ya se va a curar en este aspecto. Ojalá que no suceda esto como la epidemia que vivimos año con año con la influenza, en donde va cambiando el virus y en donde tenemos que estar revacunándonos cada año y tomando medicamentos. Pero estoy seguro que por lo pronto la gente que ya la tuvo debe de continuar resguardándose por lo pronto con estas medidas de aislamiento hasta que no se decrete que estamos saliendo de esta fase 3 de esta pandemia. ¿Qué piensas de las vacunas y los antivirales? ¿Cómo crees que eso va a empezar a circular? Porque hasta ahorita no tenemos... Hasta ahorita no hay ningún tratamiento así efectivo. Lo que comentaban, la cloroquina, algunos antiparasitarios, el propio plasma, la vacuna BCG, que es contra la tuberculosis, etcétera, etcétera. Todos esos medicamentos finalmente son experimentales y tenemos que, y hay muchos protocolos en muchos hospitales, incluso de algunos antirretrovirales que se utilizan para los pacientes con SIDA, se están utilizando también en forma experimental. Y solamente si entra uno al protocolo, hay que utilizarlos. Entonces, yo lo que los aconsejo es que no hagamos caso a las noticias que salen de este medicamento ha sido útil y este otro medicamento ha sido útil, porque hay mucha gente y muchos chats le llegan a uno en donde dicen, es que yo me curé porque tomé este medicamento, por ejemplo. Y lo que pasa es que la historia natural de la enfermedad nos demuestra que el 80% se curan solitos, que son asintomáticos, y de ese otro 20%, el 15% no va a necesitar ni siquiera hospital y también se va a curar solo, con algunas de las medidas que nosotros estamos o que se proponen en la literatura médica universal. Entonces, el dar esto sin un estudio doble ciego controlado podría causar ciertas falsas expectativas y decir, es que yo sí me curé, que de todas maneras se iba a curar. ¿Por qué los niños y los jóvenes no se afectan igual que los adultos mayores y los adultos? Y también porque ellos son los transmisores. Bueno, sí se infectan, digamos. Los niños y los jóvenes sí se infectan. Lo que pasa es que en ellos esa proporción del 80% de asintomáticos se vuelve a más del 95 o 96% de asintomáticos. Entonces, pues no se enferman. Sí están enfermos porque sí adquirieron el virus, pero no dan ninguna manifestación clínica, no tienen ni signos ni síntomas clínicos que digan que están enfermos, aunque ya adquirieron el virus. Y en ese periodo en donde están infectados, pero no manifestados clínicamente, ellos pueden transmitir el virus a un adulto. Por eso sí es importante
porque nosotros a veces mandamos a los niños, vayan a jugar todos los niños, y los niños llegan a las casas y ellos no se enferman, no, sí se enferman, sí se infectan. Lo que pasa es que no se manifiesta clínicamente. ¿Por qué? Porque tienen sus defensas mucho más, su sistema inmune mucho más protegido fundamentalmente para este virus, no necesariamente para todos los demás. Pero hay un tema que nos ha afectado muchísimo y que es la parte emocional, de cómo cuidarnos también emocionalmente. Porque esto es una cosa que a todos, aunque no lo crean aceptar, todos estamos afectados emocionalmente y sabemos que todavía falta un buen tiempo. Sí, bueno, antes de contestarte eso, te voy a decir que muchas de las cosas que podamos decir ahorita en este momento, por ejemplo, el uso de tal medicamento, la vacuna cuándo va a salir, el antiviral si sirve o no sirve, muchas de estas cosas posiblemente en 2 o 3 o 6 meses cambien radicalmente. La contraindicación de dar los antiinflamatorios no esteroideos, etcétera, a lo mejor va a cambiar radicalmente porque el conocimiento se está generando en este momento a nivel mundial. Ahora, la verdad es que este aislamiento sí puede denotar una gran depresión. Ya tenemos desafortunadamente mucha gente con ataque de pánico, ya tenemos mucha gente con angustia, incluso hay gente que está con algunos intentos de suicidio. Y esto es porque, por un lado, el encierro, efectivamente, pero no solamente el encierro físico que puedas estar en tu departamento, en tu casa, etcétera, etcétera, sino el aspecto psicológico en donde estamos muy asustados, muy, muy asustados. Entonces, tenemos que tomar positivamente, ¿sí? Tenemos que ser positivos. Entonces, tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo desde todos los puntos de vista para que nosotros digamos, tenemos que salir adelante. Hemos salido históricamente como pueblo judío de muchas otras situaciones. Hemos salido, ha habido situaciones peores. En este momento no debemos de tener tenemos que ver nuestro pasado y en función a nuestro propio pasado, nosotros tenemos que valorar específicamente que hoy en día este refinamiento, este confinamiento que tenemos aquí en casa, debemos sacarle un poco de más provecho. Tenemos una cosa que no tenían antes y es esta tecnología por la cual estamos compartiendo todos los días. Es estarnos viendo, platicando, podemos pasar horas como si estuviéramos casi en forma directa con nuestras personas o con nuestros allegados. Entonces, por favor, más que el mejor antidepresivo es estar preocupados por la pandemia, sí aislarnos, pero estar ocupados en este aislamiento. Y podemos ser productivos, podemos pensar en qué podemos hacer el día de mañana, podemos pensar en cómo nos vamos a reorganizar, porque como se comentaba muy bien al principio, va a haber una época antes del coronavirus y después del coronavirus. Yo estoy seguro que después del coronavirus va a cambiar toda nuestra vida, desde el consumo, nuestros hábitos, a lo mejor las precauciones universales que se comentaban al principio, se van a volver verdaderamente precauciones universales. Déjenme que les ponga un ejemplo. Hace algunos años, no tan lejanos, por ahí a finales de los 70 y principios de los 80, que empezó la epidemia del SIDA, pues muchas gentes no querían tratar a los pacientes con SIDA. Y no los querían tratar a los pacientes con SIDA porque decían que se podían contaminar. Y lo que se habló en ese momento y lo que se hace en este momento es que decimos, nosotros tenemos que manejar a todos los pacientes con precauciones universales y es lo que hacemos. Entonces, no nos importa si tiene una enfermedad en donde se pudiera contaminar. Nosotros hay que tomar las precauciones universales en todos los pacientes a los que nos enfrentamos. Y con esto estamos cuidando nuestra propia salud. Y así, probablemente, el día de mañana cambie la estructura mental de toda nuestra gente, de todos los que estamos ahorita, en relación a que vamos a tener otro tipo de precauciones universales, en relación al saludo, al estornudo, probablemente a aspectos que sí nos han traído alguna cosa positiva. El ambiente está mucho más limpio, la contaminación está mucho más sana, los niveles de la contaminación en el agua están mucho mejores, los mares están más limpios, etcétera, etcétera. Esto
que nos haga conciencia un poco para ese cambio. Y yo creo que ahorita, en este confinamiento en nuestros domicilios, Marlene, tenemos que pensar en cómo nos vamos a reorganizar, cómo nos vamos a reorganizar en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en nuestra vida laboral, cómo tenemos que hacer un verdadero cambio para que este mundo sea un poco mejor. Y no es nada más demagógico, créeme que lo he pensado así enormemente. A lo mejor tenemos que utilizar menos el automóvil. Al principio decían de una conferencia que hubo en relación a que tenemos que ser más austeros en muchos aspectos y los aspectos laborales de una conferencia que hubo en Monte Sinaí, ahorita antes de empezar la conferencia algo comentaban. Sí tenemos que tener esos cambios y tenemos que tener esos cambios en beneficio de cada uno de nosotros. Entonces, la recomendación es cuidar nuestra salud física, pero muy importante, cuidar nuestra salud emocional y estar positivos, alegres, tomarlo como nos tenemos que quedar en casa, eso es un hecho, vamos a hacer algo positivo para tomarlo de mejor forma, ¿no? No, déjame que efectivamente, sí tenemos que quedarnos en casa y esto está repercutiendo en nuestro aspecto familiar, como les decía, social, por supuesto económico, a todos, en todos los niveles está repercutiendo el aspecto económico. En todas las microempresas o grandes empresas, en todos nos está repercutiendo. En la propia comunidad probablemente repercuta el pago de nuestras cuotas, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ser positivos porque si perdemos la salud, no vamos a poder recuperar lo otro. Y si tenemos salud, vamos a tener el ingenio para poder recuperar todo este ámbito del que habíamos comentado. Que además el buen humor ayuda al sistema inmunológico, ¿no? También, 100%. Yo creo que sí, esta parte positiva, que hay que dar ánimos, es muy importante porque va muy ligada con la parte psicológica y la parte médica, ¿no? Pero yo también creo que hay que tener confianza, que tenemos que apoyarnos en nuestra comunidad, que es una gran comunidad. Y de verdad, si necesitan algo, métanse a la página de Jerum. Hay mucha asistencia, hay mucha gente trabajando para nosotros y de verdad hay que creer que vamos a estar bien. Platicando hace un rato con nuestro presidente, con Jacobo Cheja, él me comentaba que, y tiene toda la razón, que la gente de nuestra propia comunidad no está haciendo caso y que está en los condominios en Acapulco, en Cuernavaca, y que están tomando como unas vacaciones largas. Por favor, entendamos, no son vacaciones. Los que desafortunadamente sí tenemos que salir para ver a los pacientes, los que tenemos que ir a los hospitales para ver a los pacientes, verdaderamente vamos con pavor y con miedo. Por favor, los que estén en estos centros vacacionales, lo entiendo. Ellos dicen, no, es que estoy solito, estoy nada más con gente que son muy conocidas. Por favor, hagamos hincapié en ese aspecto. Es una petición personal y también hago esta petición extensiva por parte de nuestro presidente Jacobo Cheja. Sí, por ejemplo, haz de cuenta las albercas y todo esto que están preguntando mucho ahorita que estás hablando de Cuernavaca, Acapulco, todos estos sitios. Aunque estén solos y se metan los niños solos y luego entre otro, ¿qué pasa con eso? No, mira, sí puede haber, no tanto en el agua como tal, pero por ejemplo en el tubo donde bajas para bajar la escalerita de la alberca o en la orilla de la alberca, sí, si alguien tosió o escupió o estornudó, quedan ahí las gotitas. Entonces a la hora que te metes a la alberca, porque sé que también hay turnos en las albercas, según alguien me decía, no lo he experimentado yo, pero que te dicen de 2 a 3 tú, de 3 a 4. Bueno, solamente que hicieran toda una limpieza a la alberca de 20 minutos antes. Si no lo hacen así, yo les sugeriría pues que ni modo nos abstengamos. Sé que es difícil, entre comillas, pero bueno, aprendamos a vivir con nuestros niños y pegaditos con ellos, porque si aprendemos a vivir pegados con ellos, y darles también a la conciencia, aunque sean niños chiquitos, sabes que estamos viviendo una epidemia y existe esta situación, y no que lleguen a... Entonces, por favor, nuestros correligionarios que se encuentran en estos centros de vacaciones, por favor, tengan en mente y tengan en cuenta que nosotros no vamos a parar por dar todo lo mejor para que nuestra comunidad esté sana. No tienen idea
platicando con miembros de nuestra comunidad en Nueva York, que la quebrada de Nueva York desafortunadamente no se está dando abasto por no haber seguido recomendaciones de grupos sociales, de grupos religiosos, de grupos en donde teóricamente dicen, no, me siento yo Superman y yo no tengo nada. Por favor, hagamos caso a esta situación. Gracias. Pepe, ahorita vamos a empezar a una sesión de verdadero y falso y quiero agregar una pregunta que apareció mucho en los chats aquí. Preguntan mucho sobre la vacuna del sarampión. Hay muchas dudas, cuándo hay que tomarla, hay que suspenderla. Entonces, empezamos con esta y luego le damos seguimiento con las demás. Mira, el sarampión es otro virus totalmente diferente, que teóricamente debe de estar erradicado, pero desafortunadamente por no tener un esquema de vacunación completo, ha habido nuevamente casos más. Entonces, por favor, la gente tiene que estar vacunada contra el sarampión en la infancia y en la adolescencia, los que no se hayan vacunado. Si alguien ya tuvo sarampión, ya tiene la mayor parte de las posibilidades de que ya tenga la inmunidad. Pero si no están vacunados o revacunados, por favor acudir. Quien tiene estas vacunas básicamente son o en los hospitales o los pediatras son los que lo están manejando. Las demás enfermedades siguen su curso. Vamos con una serie de preguntas rápidas que vamos a iniciar, que nos vas a hacer favor de contestar verdadero o falso o no se sabe todavía. Entonces, si quieren, iniciamos. El consumo de limón, vitamina C, agua caliente en ayunas, multivitamínicos, ¿ayudan a prevenir el COVID? Falso. ¿Cualquier tipo de gel antibacterial funciona? Sí funcionan porque para este virus en particular sí funcionan los geles. No sé si cualquiera debe tener alguna calidad que no conozco en relación a las calidades, pero sí funcionan los geles antibacterianos porque rompen una capa que rodea al virus, verdadero. ¿Cualquier tipo de tapabocas funciona? No, para los casos de contacto directo hay uno muy específico que es el N95. Los demás nos sirven fundamentalmente para no estarnos tocando la boca y las mucosas. Si me tapo con bufanda mascada, ¿es suficiente? No, falso. ¿Tomar muchos líquidos ayuda a no contagiarme? Falso, pero es bueno tomar muchos líquidos. Bueno, ya no puedo, ya estoy viéndome a diferentes. Ok, para otras enfermedades sí, para esta no es específico. Así es. ¿El virus salió de un laboratorio en China? Falso. ¿Puede mutar el virus? No sabemos. ¿El virus va a desaparecer? Yo creo que desaparecer completamente no. ¿El virus está en el aire? El virus queda momentáneamente en el aire cuando estornudamos o cuando tosemos. ¿Todos nos vamos a contagiar? Muy momentáneamente. ¿Todos nos vamos a contagiar? No necesariamente pero una gran parte de la población sí. Ok. Bueno, antes de pasar a todas las preguntas, queremos que Jacobo Cheja te dé unas palabras, que ahorita va a tomar la palabra. Ahí estás, Jacobo. Bueno, pues yo nada más, querido Pepe, agradecerte en nombre de Mount Sinai, al igual que a Alicia y a Marlene, esta extraordinaria conferencia. Me parece que aclaras muchas de las dudas. De alguna manera podemos a través de esta tecnología llegar a las casas de todos nuestros miembros y evidentemente de Sinai está muy pendiente a cada momento de todos y de cada uno de los socios de Mount Sinai, y que para mí es verdaderamente un honor que el doctor José Jala Becherem sea miembro de esta mesa directiva y nos haya regalado estos minutos tan valiosos y enriquecedores para todos. A todos muchas gracias, de verdad. Alicia, Marlene, muchas felicidades, y a todos los aquí presentes, sigamos los consejos del médico, cuidémonos mucho y pronto pasaremos esta evidentemente complicada situación. Gracias a todos. Gracias, Jacobo. Si quieren, vamos empezando con las preguntas que escribieron. Vamos de principio para ¿Quieres que lea una, Alicia? Sí, por favor, Doris. Mira, tengo una de Salo, que fue de las primeras. Salo dice, varios colegios nos unimos para producir en nuestras instituciones unos splitters para poder aprovechar un respirador para 2 pacientes o más en caso de ser necesario. ¿Esto crees que sea de ayuda o no? Sí, esto va a ser de ayuda. De hecho, ya con ACID
puso en marcha también este proyecto y yo sé que hay gente que ya lo tiene. En el mismo ventilador se colocan 2 tubos y sí podría ser de ayuda. Se están experimentando. De hecho, déjenme decirles que ya en el Instituto Nacional de Cardiología, el doctor Abundes habla ya de un ventilador hecho casi en casa, muy rudimentario, y bueno, sí podría ser de ayuda. Yo creo que sí va a ser de ayuda, Doris. ¿Podemos usar alcohol en lugar de gel? Sí, lo mejor es agua y jabón, que sale incluso hasta más barato que el alcohol y que el gel. Agua y jabón. Para lavar superficies y cosas del súper y todo esto, también jabón y agua. También, agua y jabón es lo mejor que hay. Dice, ¿las personas que tuvieron cáncer son más vulnerables? Sí, las personas que tuvieron cáncer, las personas que tienen cualquier enfermedad crónica y que afecta las defensas, son mucho más vulnerables, efectivamente. ¿Qué recomendaciones das para las señoras que están embarazadas? Mira, sí es importante que primero también se resguarden. Es muy importante porque el embarazo también es un factor de riesgo importante. Incluso para la madre y para el bebé. No, la mayor parte van a cursar también asintomáticas, pero sí es importante que hoy estén bien resguardadas las mujeres embarazadas. ¿Nos podrías comentar cómo se encuentran la capacidad de los hospitales privados? Mira, hoy en día los hospitales privados se han hecho un poco públicos porque la ley de la Secretaría de Salud dictamina que ante una emergencia todos los servicios de salud deben de ser utilizados en forma global. Entonces, sí te puedo decir que ahorita, por ejemplo, en algunos de los hospitales privados, concretamente en los que yo trabajo, están todavía con capacidad y se va a abrir la capacidad. El Hospital ABC de Observatorio está creciendo y también ya se puso a disposición de la propia Secretaría de Salud. De los hospitales públicos sí te puedo decir que ya hay varios hospitales que tienen un cupo al 100%. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Hospital 1 de Octubre del ISSSTE, el primero es de la Secretaría de Salud, y algunos otros hospitales del sector salud, como del Instituto Mexicano del Seguro Social, también ya están en su capacidad máxima. El problema es que cuando llega un paciente que requiere el ventilador, puede estar 1, 2, 3 o hasta 4 semanas o más en el ventilador. Entonces no se liberan las camas hasta después de mucho tiempo. ¿Para cuándo estiman que el pico más alto de hospitalización llegue? Aquí en la República Mexicana se espera que sea entre la primera y segunda semana de mayo. Según las estimaciones epidemiológicas y los cálculos matemáticos y logarítmicos, se espera que entre el 6 o 7 de mayo y el 13 o 14 de mayo sea el pico máximo. Pepe, ¿nos puedes contar cómo te proteges cuando entras a los hospitales para ver los pacientes? ¿Cuál es tu seguridad? ¿Cómo lo estás haciendo ahorita? Mira, yo tomo precauciones universales. Cuando voy, hay 2 tipos de hospitales en donde yo me manejo. El hospital ABC de Santa Fe, en el 80% de mis tiempos, ahí es un hospital no COVID, el hospital ABC de Santa Fe. Entonces ahí incluso si hay alguien que venga con fiebre o algún dato de posible infección por coronavirus, se le pasa directamente al hospital de observatorio. En el hospital de observatorio sí hay muchos pacientes que tienen este aspecto. Nosotros en el hospital de observatorio sí nos protegemos con guantes, con gogles, con tapabocas y con batas. Y nos ponemos la cofia en la cabeza y batas y cubre zapatos. Sin embargo, los pacientes que tenemos internados con COVID, hay un team hospitalario que los maneja exclusivamente y nosotros los manejamos desde afuera de la terapia intensiva. Ese es algo que se está haciendo casi en todos los hospitales. Es decir, yo directamente no puedo ver al paciente hospitalizado con COVID en el hospital ABC. Lo ve específicamente un team. Y nosotros damos sugerencias y nos van diciendo cómo va el paciente, pero no entramos en forma directa. Y sí, nos protegemos con todos estos aditamentos que tenemos. Tenemos tapabocas, el N95, tenemos gogles y nos protegemos lavándonos constantemente. Tenemos en nuestros bolsillos de la bata y cambiamos además batas desechables en forma permanente, al igual que los guantes en forma permanente, y estamos todo el día con el tapabocas N95 y con esto ni nos contagiamos ni contagiamos a la demás gente.
Claro. Oye, Pepe, de una persona que ya se infectó y ya se recuperó, ¿quedan secuelas en sus pulmones? Mira, sí pueden quedar, en general no, pero puede quedar un poco de daño de fibrosis pulmonar que puede pasar totalmente desapercibida desde el punto de vista clínico. Es decir, le puede quedar un poquito de acortonamiento, por así decir, que se llama fibrosis pulmonar, en un porcentaje mínimo que no se dé ni siquiera cuenta y pueda hacer su vida prácticamente normal. Sin embargo, la mayor parte no les queda ninguna secuela. Y hay que pensar también que estos pacientes con esta neumonía viral se contaminan muchas veces con neumonías bacterianas. Entonces hay que manejarlo en forma simultánea. Preguntan también si una persona que tuvo COVID se tiene que desinfectar, además de la ropa, todo lo que usa, los cepillos, todo su medio ambiente, ¿no? Alrededor. Todo es un medio ambiente porque pueden durar en las superficies o que nadie toque esas superficies. Pueden durar en las superficies el virus algunas horas. A ver, Pepe, bueno, estamos muy agradecidos. Yo creo que ya nos pasamos del tiempo. La verdad, una excelente plática. Eres de verdad muy claro, muy conciso y de verdad estamos muy agradecidos contigo que pues, compartiste con nosotras y nosotros este tiempo. Y te quería preguntar si podríamos hacer otra sección más adelante hablando un poco de los avances médicos, ¿no? De la parte más científica, más que, bueno, que ya no son las dudas que tenemos del día a día, ¿no? Y no sé si podríamos como pues agendar algo para pues, la próxima semana y pues dar una plática sobre eso. Con mucho gusto. Yo les agradezco muchísimo a ustedes como las organizadoras, la verdad, Marlene, Alicia, Doris, les agradezco muchísimo. La verdad es que es un privilegio estar con ustedes. Le agradezco a Montes Sinaí a través de mi amigo Jacobo Cheja y la verdad es que creo que debemos nuevamente de hacer conciencia. Por favor, hagamos conciencia. Mantengámonos en casa, seamos productivos en casa. Yo sé que, por ejemplo, ahorita ustedes en Montes Sinaí están trabajando arduamente porque antes de esta sesión mostraron un montón de sesiones que va a haber durante esta semana. Creo que hoy mismo en la tarde tienen una y ayer hubo otra, etcétera, etcétera. Entonces están trabajando. Podemos seguir trabajando, podemos seguir produciendo académica, intelectualmente y podemos pensar en cómo nos vamos a desarrollar en las próximas semanas o en los próximos meses. Pero lo que sí les pido ahorita es que nos encerremos. Por favor, encerrémonos. Yo quisiera decir que yo personalmente, pensando cómo está la situación ahorita, me hubiera gustado mejor estar encerrado, pero hoy en la mañana vengo de un hospital, porque tenía la obligación de ir a ese hospital. Quizá me hubiera gustado más estar encerrado como el resto de la población. Por favor, quedémonos en casa. Por favor, a la gente que está en Acapulco, en Cuernavaca o en algún lado. Jacobo, no sé si ya se fue Jacobo, pero no sé en dónde esté Jacobo, creo que está en San Miguel Allende, pero creo que está solo también. Por favor, mantengámonos en un aislamiento casi total. Les agradezco muchísimo. Yo también quería agradecer a todos los participantes. Llegamos a ser más de 230 personas escuchando la plática y la verdad es una excelente audiencia y esa es información muy, muy importante y hay que tomar en consideración todas las recomendaciones que nos dio el doctor Jalabe y de verdad seguir adelante y ser positivos y pues ojalá salgamos adelante todos. Vamos a salir adelante, ¿eh? Hay que ser optimistas. Vamos a salir, pero hay que colaborar para salir adelante. Gracias, Pepe. Hay preguntas que están haciendo todavía. Los invitamos a que nos acompañen la siguiente sesión y pues ahí las compartimos. Muchas gracias a todos. Gracias, Pepe. Y los esperamos en todas las Doris, actividades. gracias, Alicia. Gracias, Marlene. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.